la chacra del Progreso se trasladó a una chacra de San Vicente, un productor que con mucho sacrificio está produciendo alimentos. Vinimos con los técnicos que están trabajando con él, con el técnico Javier Sesler y con el amigo Roberto Ferreira, dos técnicos que trabajan en la localidad de San Vicente y que vienen a mostrar un poco su trabajo ya desde hace muchísimos años aquí en San Vicente, en toda la localidad, y que yo particularmente me genera mucho orgullo mostrarlos, porque es un trabajo que hacen desde hace mucho tiempo en silencio con productores muy pequeños que realmente quieren cambiar su realidad. Bueno, buenos días, estamos acá en la casa de don Cayetano Rubleski, un productor que forma parte del consorcio hortícola San Vicente, que es un grupo de familias que vienen desarrollando lo que es la horticultura comercial. El trabajo con esta familia comenzó hace varios años, con actividades que desarrollamos a través del proyecto ProHuerta con el INTA, digamos. Nosotros hoy actualmente trabajamos para la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Y bueno, se conformó un grupo a través de la demanda de los productores que ya venían realizando y comercializando hortalizas en San Vicente, donde por mucho tiempo, digamos, concurrían a la oficina y pedían asesoramiento en cuestiones específicas, temática que tuvimos que desarrollarla y especializarnos nosotros los técnicos para poder cubrir esos requerimientos técnicos. Y bueno, a raíz de eso se formó un vínculo con estas familias que vienen produciendo y comercializando en forma directa en los comercios locales, en verdulerías y en los supermercados, distintos tipos de hortalizas. Generalmente, si nosotros analizamos un poco la historia, digamos, de lo que cómo se fueron vinculando con los comercios, inicialmente los comerciantes traían las hortalizas de Posada al mercado central y era difícil vincularlo con los productores de acá. Entonces decimos que la puerta de entrada para la producción, para la comercialización de las hortalizas de acá llegó por las verduras más sensibles, por ejemplo la lechuga, la cebollita, que cuando viene de para abajo, como decimos, viene marchita. Entonces el productor empezó a ofrecer esos productos a una escala más comercial y a aprender a cumplir con lo que es la cadena de producción, digamos, escalonar su producción y sostener en el tiempo ese tipo de productos para poder cumplir con el mercado. Entonces eso fue dando la puerta de entrada para que los productores vayan ganando confianza con los comerciantes y así ir sumando otros tipos de producciones. Por ejemplo, generalmente hacen producción de cebollita, de perejil, de lechuga, hay productores de repollo. La familia acá hace cebolla hace varios años, ahora está produciendo batata también a nivel comercial. Y a través del proyecto que conseguimos financiamiento para 23 familias de este consorcio, estamos trabajando la parte de producción de tomate, pimiento y lechuga con la instalación de 2 módulos de 168 metros cuadrados para cada familia, con lo que forma parte del techo, el sistema de riego, el fertirriego. El fertirriego es un sistema de fertilización donde se aplican productos hidrosolubles, que van solubles en agua y tienen respuesta directa en la planta. Tenemos los otros que son granulados, que se van transformando y están siendo disponibles de a poco a la planta. Entonces esto es una forma más fácil de controlar los nutrientes específicos de esa planta, ¿sí? Y también a través del fertirriego uno puede utilizar fungicidas, otro tipo de productos que a veces el productor tiene que estar con la mochila en la espalda, y con esto ponemos directamente evitando esa situación. La idea es mostrar un poco y que vos le cuentes tu experiencia propia de cómo llegaste a esto, cómo iniciaste, cuál era la actividad de renta antes de tu familia, de qué vivían, a qué se dedicaban y cómo se fue reconvirtiendo y que fue cambiando, digamos, lo que es la producción de alimentos que hoy venís apostando fuerte a eso. Bueno, nosotros anteriormente plantábamos tabaco, teníamos hierba y con eso, pero no sé, fue los tiempos que no se podía vivir más solo con eso. Ahí primeramente empezamos con batata y ahí fue dando buen resultado y ahora ya estoy vendiendo bastante. Y ahora surge esto de los invernáculos y yo soy un tipo que siempre me interesó hacer las cosas que uno pueda tener la plata semanal, porque eso es lo que rinde para uno. Porque
como ahora estamos solo con mi señora, ya otra plantar tabaco no queremos más y entonces estamos buscando de hacer otras cosas. Y el problema queríamos hacer antes, pero nunca teníamos agua. Y a través de su secretaría, que Javier ahí me dio una mano, que hizo una gestión ahí, se aprobó un proyecto y bueno, ahora hace 4 años, ahora tenemos ya, pues, no tardó tanto, pero tenemos. Y así, queremos seguir con eso, porque ya no queremos hacer más tabaco, entonces como para mí y para ella, con esas cosas, está más cerca de la casa. Y la batata es un producto que... Mira que yo estoy llevando a veces 2 veces por semana al pueblo y no me alcanza. Bueno, soy Roberto Ferreira, también de la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Por ahí me toca el rol de referente de lo que el área de proyecto de la zona del Alto Uruguay, de los municipios que abarcan el Alto Uruguay, y el área de tierra de la misma zona. Entonces sí, siempre tenemos mucha demanda, mucho trabajo. En este caso, desde hace mucho tiempo nosotros venimos trabajando con la producción de alimentos acá en la zona del Alto Uruguay y se vienen desarrollando interesantes emprendimientos. En este caso es el Consorcio Hortícola, que a través de un espacio interinstitucional que tenemos en el municipio de San Vicente, donde participan instituciones como la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTA, Cámara de Comercio, municipio, Consejo Deliberante, organizaciones, cooperativas, Feria Franca. O sea, ¿cuál es el punto ahí? Es discutir, y es un espacio abierto a las demás organizaciones, instituciones que quieran participar. El interés de poder canalizar, en este caso, los recursos del Estado, tanto de asistencia técnica como de recursos, transferencia de proyectos, que vayan a apoyar, como en este caso, a productores que vienen trabajando sobre un proceso determinado y que la producción de alimentos cada vez vaya creciendo, y nosotros vemos con mucho éxito todos los productores. Nosotros tenemos ya que forman parte, Javier explicaba que son 23 que formaron parte de un proyecto, pero ya tenemos 40 productores que forman parte del consorcio. Algunos hacen sandía, otros hacen, y todos con un nivel de comercialización muy bueno. La producción que se hace se comercializa en San Vicente, solo que sí, requiere de mucho seguimiento, hay detalles técnicos que hay que tener en cuenta, y más en la producción de alimentos puntualmente, así que en ese trabajo venimos como institución y siempre articulando con otros actores que intervienen en este medio. Bueno, acá estamos viendo la producción de don Cayetano, digamos. Es un tomate que hace 15 días fue trasplantado, se hace bajo cubierta, bajo invernadero, porque es una planta sensible a la lluvia. Se utiliza justamente lo que es el sistema de riego localizado, el riego por goteo, donde el agua, se aprovecha mucho más el agua y el agua va directamente al sistema radicular y no humedece las hojas. Y bueno, y algunos secretos que se trata siempre de enseñar a la gente, es la cuestión técnica de la producción de plantines, que a veces es un inconveniente que se traslada a la producción de después en el invernadero, que bueno, depende de la época que se desarrolla. Nosotros tenemos acá a veces el conflicto con la experiencia de producción de plantines y todo eso del tabaco, que se hace en el sistema de floating, donde generalmente en invierno, siempre le digo al productor cuándo hace el plantín de tabaco. El plantín de tabaco está haciendo mayo, junio, y cuando nosotros vamos a hacer en enero, febrero plantines de tomate, la temperatura no es la misma, entonces hay que cambiar el clima, hay que bajar la temperatura a través del sombreado, hay que mejorar la ventilación, y el sistema de producción a veces dentro del agua, en hidroponía de plantines, genera dificultades a nivel radicular, que después se notan a nivel de cultivo. Cuando la planta es pequeña, su sistema radicular deficiente no genera ni una distorsión en la planta, un marchitamiento. Pero cuando la planta necesita más requerimiento de nutrientes, de agua, generalmente a veces cuando va llegando a la floración empiezan a marchitarse en forma aislada plantines. Pero son secuelas de la mala producción de plantines. Entonces por eso hacemos hincapié a veces no producir en el agua, solo hacer la germinación de las bandejas en el agua, trabajar con bandejas esterilizadas, preparar su sustrato esterilizado,
y hacer un sustrato más pesado, porque la gente utiliza el sustrato que tiene del tabaco y es un sustrato muy liviano. Si yo lo trabajo fuera del agua con riego, tengo que estar regando como 5 o 6 veces por día por la temperatura para mantener el nivel de humedad. Entonces nosotros le hacemos producir sobre una mesa con tierra por debajo de los plantines y con riego, pero digamos, le hacemos un sustrato con proporciones de 5 partes de tierra de monte, que es lo que tiene disponible el productor, 3 partes de la tierra del lote, que es lo que tiene la misma composición de nutrientes para que la planta se adapte, y 2 partes de arena, que eso hace mantener el nivel de humedad. ¿Sí? Si nosotros comparamos ese sustrato con el sustrato que viene para la hidroponía, para el sistema flotante, es mucho más liviano el otro. Entonces, por eso pierde mucha humedad. Pero en este sistema, todo el agua que excede se pierde, se va. Y en el sistema del otro, ¿no?, que tiene agua abajo permanente, muchas veces se ahogan las raíces y ahí tenemos problemas radiculares que se ven a futuro. ¿Sí? Y bueno, otra técnica recomendada es cuando está listo para el trasplante, los plantines, se hace un riego el día anterior o durante la mañana, porque los trasplantes siempre se hacen a la tarde para que pase la noche fresca y prenda bien el plantín. Entonces se riega durante la mañana hasta llegar a la capacidad de campo, que no encharcar, sino que tenga el agua suficiente el suelo, y de ahí se dejan 3 días sin riego. ¿Qué es lo que hace esto? Hace que estimule que las raíces busquen el agua, se estimula un desarrollo radicular y hace que fisiológicamente la planta sea más baja, porque nosotros lo que logramos acá es que esta planta suba hasta 2 metros de altura, de donde está el sistema de tutorado, el alambre, y después tenemos que entrar a bajar, es un montón de mano de obra para bajar 500 plantas, que hay una técnica de ir cambiándole el lugar y bajarlo y deshojarlo. Entonces, para evitar eso, que una planta me entre a cargar a 1 metro de altura, estas hay algunas que ya están tirando flor casi. Entonces, nosotros buscamos plantas bajas, que significa menos mano de obra futuro. El tema de las tijeras se está instalando muy fuertemente, ¿no? No solamente en Misiones, sino también en Norte Corrientes. Exactamente, las tijeras automáticas, que son estas tijeras utilizadas para la cosecha de yerba mate, y a través de un programa del Instituto Nacional de la Yerba Mate de provisión de tijeras para cosecheros, es decir, para aquellos que hacen la tarea de cosecha en las chacras, tanto productores como aquellos que son contratistas. Se puso en marcha este programa y justamente esta semana que estamos finalizando se terminó de hacer toda la documentación para la entrega de 28 tijeras en la localidad de Jardín América, que se suman a 47 tijeras que ya se habían entregado en la zona de Aristóbulo del Valle. ¿Y cómo es el operativo? Y el sistema consiste en lo siguiente: los interesados tienen que estar obviamente registrados en el INIM, tanto el productor como aquel que hace el servicio de cosecha. Y lo que hace el INIM es cubrir hasta el 50% del valor de la tijera. Un monto máximo de 20.000 pesos, porque hay distintos valores. Uno entra a la página del instituto y allí hay en un lugar específico donde está el programa Tijeras, y ahí se pueden ver los modelos y el costo. Entonces, a partir de allí se presenta el pedido y el INIM ve si vale más de 40, le va a dar 20. Claro. Y bueno, y si vale menos de eso, claro, depende un poco de las necesidades de cada... El 50% del valor total o un tope de 20.000 pesos. Así que es un programa que está andando muy bien, con muy buena recepción de parte del sector yerbatero, y que tiene por finalidad, Carlos, mejorar las condiciones laborales en la cosecha. De ninguna manera esto implica dejar sin trabajo a los cosecheros. Totalmente. Sino, al contrario, jerarquizarlos, pasar a darle una herramienta buena para... Claro, incorporar tecnología. Y esto también hace que se beneficie a las plantas, porque da un corte casi perfecto. Así que interesante este programa. Y el otro programa donde se empezó a trabajar y muy fuertemente tiene que ver con la erradicación del trabajo infantil en los yerbales, ¿no? Claro. Es todo un tema, por otra parte. Esto es un tema, sí, que no solamente abarca el ámbito yerbatero, sino que está extendido a diversos temas del ámbito rural, actividades económicas. Y lo que ha hecho el INIM, ha formado una subcomisión de lucha contra el trabajo infantil, integrada por varios directores, y precisamente días atrás se reunió con el gremio UATRE y con el RENATRE para contarles a estas dos instituciones que lo que está haciendo el INIM. Por ejemplo, se hizo una campaña muy intensa en secaderos y establecimientos con afiches. También se hizo desde lo administrativo, y es exigirle a todos aquellos operadores que quieran
recibir algún beneficio, algún programa del INIM, tienen que presentar una declaración jurada de no uso de mano de obra infantil. Esto es muy importante porque allí también está en juego, digamos, esta cuestión del compromiso. Y el INIM está comprometido con todas las acciones que se lleven adelante, sumando su granito de arena y su aporte, porque es un tema que atañe a todo el mundo, digamos. Y va a ser una línea de trabajo este año, seguramente. Va a ser una línea de trabajo este año, sí se va a trabajar muy fuerte en esta cuestión de capacitación, exactamente, eso, ¿no? Información y sobre todo concientización, más que nada en la presencia también de los menores en los yerbales en época de cosecha. Sí. Esto es muy importante. Y sobre todo porque hay un cambio cultural muy fuerte que realizar en el sector, ¿no? Sí, porque sí. Como que está instalado, naturalizado, de que el chico tiene que trabajar en la chacra, tiene que acompañar a los padres. Y sí, tampoco es criminalizar a aquel obrero rural que por allí, debido a una situación determinada, tiene que llevar a su hijo menor, no a que trabaje, sino a veces a que lo acompañe. Claro. Entonces, bueno, hay todo un esquema de trabajo que también hay que decirlo, el INIM no tiene por allí las herramientas, sino puede apoyar. Puede acompañar. Claro, al RENATRE, a la UATRE, a fundaciones, a distintas organizaciones que sí saben y pueden trabajar en manera profunda en este tema. El sistema de fertirriego es un sistema que se utiliza, digamos, en el cultivo más intensivo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, el tema del riego para producir hortalizas a nivel comercial y la cobertura y la protección del techo son indispensables. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sostener una cadena de producción y si estamos haciendo a campo, no disponemos de riego, estamos produciendo al azar, digamos, dependiendo de las condiciones de la naturaleza. Entonces es difícil cumplir con los compromisos comerciales. Entonces hay productores que hacen lechuga, hacen a campo, funciona bien con el sistema de media sombra o tela de sombra, pero en su mayoría ya están tendiendo a tener techo y media sombra. Entonces en periodos lluviosos, a veces tenemos unos 15 días de lluvia en pleno verano, con altas temperaturas, alto nivel de humedad, se me empieza a descomponer toda la producción. Entonces yo no manejo eso. Y en este caso, que si nosotros vemos los factores de riesgo que hay comparando con el tabaco, con otros cultivos que se hacen a campo, nosotros, por ejemplo, el tema de la sequía ya lo salteamos porque tenemos un sistema de riego, el tema del granizo y la lluvia también lo salteamos, entonces tenemos mucho menos factores de riesgo que me permiten garantizar y poder avanzar en lo que es la producción comercial, que tiene cierto nivel de compromiso, ¿sí? Hay veces que bueno, viene una tormenta y eso no va para salvar, y bueno, lo que se utiliza, por ejemplo, a veces en el techado de los invernáculos se ponen plástico de 100 micrones, que lo que hacen con una tormenta a veces te rompe el plástico, pero no te rompe la estructura y te cae toda esa estructura sobre la plantación. Entonces antes se utilizaban los plásticos de 150 o 200 micrones y hoy por la experiencia se fue cambiando eso, ¿sí? Entonces yo solo vuelvo a techar después de la tormenta y sigo produciendo, ¿sí? Bueno, en este sistema de riego lo que nosotros vemos es un tema de Venturi, que es el sistema por donde se une a la canalización donde va el agua, los fertilizantes, que son fertilizantes hidrosolubles que vienen para disolverse en agua. Entonces lo que nosotros garantizamos es, en el momento que necesita la planta, a través del riego, pues ¿qué pasa? La planta, por ejemplo, se riega, generalmente hay que regarla a la mañana, pues durante el día está absorbiendo el agua y así absorbe los nutrientes. Entonces con este sistema de riego nosotros le ofrecemos el agua con los nutrientes. Es lo mismo que usar suero, ¿eh? Una acción directa. Si nosotros una planta la tenemos debilitada, la tenemos con deficiencias nutricionales, le ponemos una inyección de un hidrosoluble, los 2 días estamos viendo la respuesta, ¿sí? Entonces es más fácil de corregir deficiencias. Que bueno, que a medida que va adquiriendo experiencia, el técnico, el productor, lo ve a simple vista. Digamos, si tenemos una planta alargada, fina en su tallo, es una planta deficiente en nitrógeno o con falta de luz. Si tenemos una planta muy gruesa, muy de color verde oscuro, hay exceso de nitrógeno. Entonces con esto nosotros nos permite conocer un poco más, conocer lo que necesita la planta y ofrecerle lo que por su etapa fisiológica está demandando. Entonces muchas veces nos vamos que el productor, cuando no tiene conocimiento de esto, se entusiasma y hace la mejor estructura. A veces tiene problemas le decimos en el diseño de la estructura, a veces le erramos en la caída del techo nomás y tenemos problemas de que queda bajo el techo en invierno y tenemos problemas de la temperatura y la helada nos afecta. Con la misma estructura podríamos hacerlo un poquito más alto y sorteamos heladas. Y con la humedad, cuando hay mucha transpiración de plantas, la humedad se condensa en los techos y cuando tiene bastante caída se escurre y cae en los laterales. Y no ocurre así cuando es casi plano, gotea sobre la planta y eso me transforma en enfermedad. Entonces sí, simples cuestiones técnicas o lo de la orientación.
orientación con respecto al relieve, con respecto al sol. Son plantas altas, por ejemplo, el cultivo de tomate, pimiento. Si nosotros lo ponemos transversal al sol, ¿qué es lo que hacemos? Una planta le sombrea a la otra y solo a las 12 del mediodía le llega el sol a todas las plantas. Entonces siempre se trata de acompañar el sentido del sol o de esquina a esquina que le quede el sol, porque ahí también sorteamos el viento norte y el viento sur, que son los fuertes vientos que impactan y rompen las estructuras. Bueno, y así hay un montón de cuestiones técnicas que a veces uno lo mira a simple vista y parece que no hay nada, pero tiene sentido dónde se ubica el invernadero, la disponibilidad de agua, el tipo de suelo, que sea un suelo drenado, que no haya árboles alrededor, porque necesitamos captar la mayor cantidad de sol, de luz, ¿sí? Para fotosintetizar en esa planta, y que se seque más rápido, tener buena ventilación, las dimensiones, la altura, hay diferentes diseños. ¿Sí? Javier, una pregunta. Los productores, digamos, van interpretando el mensaje del técnico tenés que hacer visitas permanentes para que ellos no se automediquen, no hagan una cosa diferente de la que está pensada. Sí, es uno de los problemas más importantes que se trata de resolver, el tema de, como decía, la automedicación, como le decimos nosotros. Muchas veces se dispone de productos en la chacra que a veces viene por otro tipo de cultivo, la empresa los trae, y bueno, algunos productos son compatibles con este tipo de cultivo, con las carencias, con las dosis, pero en su mayoría no. Entonces lo que logramos con el vínculo con con los productores, es tratar de mantener una comunicación permanente. Digo, un horticultor es una persona muy observadora. El que tiene éxito en la horticultura es porque está observando. Digo, tenemos el WhatsApp, tenemos el mensaje texto, tenemos teléfono, tenemos forma de comunicarnos. Entonces le digo, yo tengo mi teléfono abierto, en cualquier momento, si un fin de semana o algo, pregúnteme, porque 2 días uno controlaste una plaga, se terminó tu éxito en el cultivo. Entonces hay que ser observador y no hay que tener miedo a preguntar, hay que consultar. Muchas veces lo manejamos a veces por WhatsApp, el productor por ahí no sabe, pero su hijo tiene la fotito, me manda una foto, se determina qué plaga es, y no podemos ver qué plaga es y qué producto tiene que utilizar, la dosis y la carencia. Tratamos de ir a visitarlo. Tenemos una moto que es una asociación de técnicos que la ocupamos y vamos y venimos. Entonces pasa lo mismo con la veterinaria, con los colegas le sacan una foto, cosa que antes, por supuesto, cuando hacíamos el ejercicio pleno de la profesión, sí, no pasaba. Ahora te traen, en vez de traerte la vaca, la veterinaria, sí, te traen una foto del absceso, de la herida, y vos medicás de acuerdo a eso. Otra pregunta quería hacerte. El Estado, ¿qué apoyo le ha dado a este hombre a partir del Estado argentino? Aparte de la asistencia técnica de ustedes, ¿qué otra ayuda tuvo? Bueno, comenzando desde lo que es el objeto de nuestro trabajo y de lo que se piensa como Estado, el acceso a los servicios, basándose en la experiencia de ellos con la falta de agua, es una limitante en lo que decimos el arraigo rural. Muchas veces se habló del éxodo rural, de que los chicos se van, y muchas veces se está dando que el éxodo rural, que las familias grandes se van. ¿Pero por qué? Imagínense el caso del señor, 30 años sin agua, demasiado que aguantó, como decimos acá en nuestra jerga. Entonces se trata, a través de los proyectos, las herramientas que van apareciendo, tratar de acercar los servicios. Le sale mucho más barato al Estado que el productor siga viviendo en el campo, que se concentre en un barrio, en el pueblo, donde hay que darle todos los servicios, hay que subsidiar un montón de cosas. Entonces la ecuación ya está hecha. Entonces apostar a que el productor siga estando en su chacra, mejorando sus condiciones de vida, ya sea a través de los servicios, como es el agua, las comunicaciones, como va mejorando a veces los caminos, el acceso al transporte. La luz, que tenga luz como corresponde rural, para que pueda estar cómodo. La temática también de la tierra. Hay mucha gente que en la zona que trabajamos, gente humilde, que no tiene resuelto el tema de la posesión de la tierra. Por eso justamente está Roberto abocado a proyectos que son relacionados a la temática tierra y trata de resolver conflictos que hay o situaciones que hay posibilidad de solucionarlo a través de acuerdos, que él después le puede comentar. A veces es difícil desde el Estado argentino, entiendo, de que se invierta dinero del Estado, dinero público, en un lugar donde no tiene la titularización de la tierra. Es muy complicado. Así que esa pregunta se la vamos a hacer a Roberto para que nos responda. Tierra siempre es algo, bueno, como todo lo que decía el compañero recién, para que un productor esté produciendo alimentos, tiene que llegar determinada infraestructura como la luz. Acá, para poder producir, necesita la luz, necesita primeramente la tierra, ¿sí? La tierra, el agua, la luz, para que le garantice el compromiso que hace con el verdulero durante el año, que eso le significa un ingreso a su economía familiar. Tenemos en la zona del Alto Uruguay situaciones muy difíciles. En el Soberio hay mucha situación todavía sin resolver,
Y bueno, el trabajo que hacemos, en este caso trabajamos articulado con la Dirección Nacional de Unidades, Dirección de Tierra Nacional, ¿sí? Que depende del Ministerio nuestro de Agroindustria, con la gente de tierra de la provincia y con los municipios. El caso de Soberio tiene una dirección de tierra en la cual nosotros venimos impulsando distintas gestiones para solucionar la demanda de la tierra. ¿Qué significa? Que significa que el productor esté, que el productor genere arraigo rural. El arraigo rural, ¿cómo se da? Se da con esto, que el productor viva del fruto de su trabajo y cada vez nosotros en las distintas acciones le generemos tecnologías para que se le reduzca la mano de obra y que le dé calidad de vida. Entonces, en el caso de nosotros de Maderil, hemos presentado un proyecto para remensurar 1.500 hectáreas, son 3.000, ¿sí? Con un acuerdo de la provincia con la nación, nos tocó a nosotros realizar el proyecto en el cual se va a remensurar 1.500 hectáreas porque tienen el permiso de ocupación, todavía no tienen el título. Para que un productor obtenga el título tiene que tener su plano de mensura aprobado, así bueno, mis hectáreas son tantas, va y realiza el pago de la tierra. Que es un permiso de ocupación, es un paso muy importante, pero es un permiso que le da el Estado de ocupación, no es de propiedad. Entonces, porque habían mensurado en el año 2006, imagínate, hubo muchos cambios. Una chacra que era de 50 hectáreas, hoy está ocupada por 10 familias, entonces no se le puede dar un título a quién le va a dar. Entonces, lo que se va a hacer ahí, se va a remensurar esa parte en ese acuerdo que hace la Nación con la provincia, y nosotros, como estamos en el territorio, trabajamos con los técnicos para hacer todo lo que tenga que ver para completar la carpeta y el expediente, y se fue elevado y está en curso, así que esperemos que este año ya se ponga en marcha. Así que así tenemos distintas demandas. Inclusive ayer estábamos trabajando con la abogada del municipio del Soberio en tratar y con el director de tierras en buscar una solución. Me dicen que tienen cantidad de problemas. Hay una situación muy compleja que es el paraje Cristal 2, y acá nos abarca un poco San Vicente de las Tunas, que es un parque que se llama Parque Guarambocá, en el cual nosotros el año pasado hicimos un relevamiento a pedido de los productores, y es un poco más complejo esa situación porque fue declarado parque, la gente vivía ahí y no se resolvió eso antes de declarar parque, ¿no? Y entonces ahí ¿qué tenemos que pensar nosotros como Estado, ¿no? Como Estado nacional, provincial, municipal, a ver cómo se resuelve esa situación, de cómo la gente, la familia que está ahí 40 años, en todo caso pueda coexistir con un parque, pero coexistir en la práctica. Es decir, bueno, vamos a buscar producciones que estén de acuerdo con eso. Estamos formulando una propuesta para la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, cómo podemos convivir y el Estado intervenir. ¿Qué pasa cuando no tiene resuelto el problema de la tierra? Dice, no, allá es un parque y no se puede ir como Estado, bajar un recurso, bajar un proyecto, como hacemos muchos los casos, pero la realidad es que la gente hace 40 años que está viviendo ahí. Entonces tenés dos opciones como Estado: mirás para el otro lado o encarás esas situaciones difíciles que la venimos y tenemos esperanza y experiencia en que se puede solucionar. Y bueno, hay que ocuparse nomás de los problemas y siempre ir buscando la articulación entre distintos actores. Yo creo que es eso lo fundamental del Estado. El Estado, nosotros trabajamos para todos los que habitan, en el caso de nuestra zona. Entonces, como Estado buscamos eso y buscamos de tomar distintas áreas. Entonces, la Secretaría por ahí tiene distintas áreas y tenemos quienes somos responsables de esos, y canalizamos con los actores que están en el territorio, que cada uno aporta su grano de arena para solucionar ese problema que es fundamental, es que los productores misioneros cada vez estén mejor. Y en la producción de alimentos venimos teniendo un crecimiento muy importante. Por ahí lo que no hacemos es salir mucho en los medios, ese tipo de cuestiones, pero tenemos emprendimientos que son llevados adelante por productores, porque también quienes dicen, no, las cooperativas acá no funcionan, no están así. Podemos ir a ver a cooperativas que están en una chacra de un productor y que venden a varias provincias de
Argentina, como el caso del azúcar rubio, que son pequeñas cooperativas que están instaladas ahí y ellos mismos a través de ya el desarrollo, el asesoramiento, ¿no?, a las redes. Hoy las redes de comunicación es fantástica porque le hacen un pedido, se organizan y mandan el pedido y están funcionando plenamente. Después, bueno, como en toda sociedad hay algunas situaciones, pero no es todo, ¿sí? Y entonces hay que poner el enfoque como Estado. Lo que hacemos es, también aprovecho, ¿no?, que es un poco mi área, la de proyectos. Uno tiene mucha demanda, ¿no? Pero cómo nosotros seleccionamos, cómo llegamos a esto, es decir, el Consorcio Hortícola de San Vicente recibe un beneficio del Estado Nacional, ¿sí?, un recurso económico para compra de módulos hortícolas, como explicaba Javier. ¿Cómo hacemos con el vínculo del trabajo? Es decir, bueno, venimos a Cayetano, se le indica, nosotros tenemos que avalar eso porque está produciendo, porque hay un vínculo, porque está vendiendo. Entonces el proyecto se basa, nosotros priorizamos a los que de alguna manera, no quita que se tomen productores nuevos, pero siempre se prioriza a quienes están en la actividad porque tiene mucho más posibilidad de que ese recurso, que es responsabilidad nuestra, llegue y dé frutos, ¿no? Bueno, ya estamos en el cuadro del lote de batata de don Rubleski. A veces hay cosas que nosotros lo damos por obvio, lo ignoramos, digamos, y es un punto a favor. El productor, por ejemplo, él tiene el hábito de por sí, el agricultor, de hacer batata y mandioca. Es un cultivo que digamos, ya se viene de generación en generación, digamos, y cualquier agricultor lo cultiva. Entonces, cuando nosotros planteamos a veces hacer una alternativa nueva para llegar al mercado con un producto a nivel comercial que genere una actividad de renta, y disponemos, por ejemplo, de estas cosas que son conocimientos ya en lo que es el manejo, ya hay genética que ellos tienen disponible. Entonces, con unos pequeños ajustes técnicos, logramos entrar bien al mercado y tener una actividad de renta con algo que ellos ya conocen. Ya tenemos, digamos, una situación, un paso superado, que es, por ejemplo, lo de lechería. Nosotros a veces que estamos acá nos valoramos que el productor, por ejemplo, el productor que tiene una vaca y que ordeña la vaca, ya lo tiene culturalmente instalado. Entonces es un potencial productor que a futuro puede transformar en una actividad comercial. Si nosotros queremos instalar, por ejemplo, un corriente de eso, no, allá la gente hace carne, cuida los terneros y no ordeña la vaca. Entonces ya tenemos ventaja. Y bueno, en los cultivos tradicionales que hace la gente también. Por ejemplo, la batata es algo de consumo cotidiano que tiene muy buena inserción en el mercado, es sencillo de producir. Lo único que hay que ajustar algunas cosas de producción de plantines, que bueno, con Cayetano lo fuimos cambiando, digamos, él producía, arrancaba los plantines que quedaban del año anterior, sacaba mudas de las batatas y las plantaba. Y muchas veces, cuando hacemos varios años, hay una alta carga de enfermedades que quedan en el suelo y se mantienen en los restos de la cosecha anterior. Entonces lo que implementamos es una desinfección de esa semilla y producción de plantines en almácigo. Entonces, produciendo, por ejemplo, 100 metros cuadrados de almácigo de batata, con 12 kilos por metro cuadrado de batata, con un plástico, nosotros en 30 días estamos sacando plantines para hacer 1 hectárea, ¿sí? Entonces esas fueron las técnicas que empezó a implementar acá Cayetano y mejoran la calidad, digamos. Nosotros todo lo que es la presentación del producto, digamos, entra por la vista. Entonces estéticamente bien presentado un producto a nivel comercial es mucho más aceptado y bueno, y mantiene ese nicho de mercado. Javier, quiero preguntarte algo que es muy importante para cerrar la cadena productiva. Estamos hablando de que están capacitando, le están tratando de solucionar los problemas de tierra, están capacitándolos para producir, pero el productor sabemos que históricamente tiene un grave problema para comercializar, para que le cierre el ingreso de dinero a la familia, porque de eso se trata muchas veces, que los chicos se van. Hoy por hoy, ¿cómo está la realidad en San Vicente? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, nosotros comparamos con años anteriores, pues sabemos que hubieron experiencias de desarrollo hortícola hace más de 20 años atrás que se frustraron.
pero hoy con el crecimiento poblacional que tenemos, nosotros tenemos, digamos, calculamos que son 75.000 personas, tenemos 50% de habitantes en la zona urbana, hay un amplio nivel de consumo. Entonces, los productores que están involucrados en este proceso ya tienen su contacto con el comerciante, que esa es una de las prioridades a veces, porque dentro de las pruebas de los 20 años de técnico uno va probando el asociar a los productores de edificios, a veces ni en la casa, entre mujer y marido nos ponemos de acuerdo, entonces sostener una cooperativa, una organización donde se maneja el dinero, los intereses de uno y de otro, es bastante complejo. Entonces si hay un sistema que está funcionando, nosotros mejoramos eso, perfeccionamos eso con el aporte técnico y que se siga desarrollando, digamos, y que tengan identidad entre ellos, es lo que logramos con el consorcio. Y bueno, y otra cuestión a favor que tenemos, digamos, que hay comercios grandes, digamos, que compran y redistribuyen. Y a veces plantean que todos los insumos, que siempre históricamente en todos los proyectos que escribíamos, me acuerdo de memoria, decimos el 80% de los productos hortícolas vienen de afuera, ¿no? De otras provincias. Es cierto, eso es un paradigma que existe hoy por hoy. Independientemente que también hay que tener en cuenta la cuestión climática, la cuestión de hay zonas secanas que es mucho más fácil de producir que nosotros, entonces la escala es mucho más fácil que se vea que acá es bastante compleja por el clima y los regímenes de lluvia que tenemos, la temperatura, pero tenemos esa facilidad, digamos, hay comercios que plantean a los productores que si ellos están trayendo de otras zonas, si se equiparan los precios al costo que ellos tienen del producto que ingresa de Posada o de otras provincias, ellos lo comprarían todo acá, digamos, porque son clientes de ellos, todos compran acá en aparte, Javier, imagínate que el comerciante que está cuidando a sus clientes porque de eso vive, tiene la certeza de que un productor le está trayendo algo sano que está asesorado por un técnico. O sea, vos entendés que el círculo cierra perfecto. Y algo fresco también, eso es la otra. Y la mayoría de los productores, si le cuentan cómo funciona el sistema de comercialización, hoy hablábamos el teléfono, el mismo comerciante le dice, mañana tráeme 10 docenas de cebollita, de perejil, tráeme 300 kilos de batata, así se maneja, digamos. Algunos hacen pedidos de semana a semana y otros van viendo la venta semanal, entonces el productor lleva lo que justamente va a comercializar. Entonces, si nosotros comparamos eso hace 20 años atrás, no existía ni el celular. Entonces la comunicación también tiene mucho que ver en esto. La tecnología facilita las cosas. ¿Qué otra cosa estás involucrada productivamente para ver en el futuro, en otros proyectos productivos? Y bueno, venimos trabajando también la cuestión lechera. Hay una cooperativa acá en San Vicente que viene produciendo, hay 15 familias involucradas, están produciendo leche, industrializando, transformándola en queso y vendiendo queso en los comercios locales. Y bueno, y nuestra zona también acá es del Alto Uruguay, nosotros trabajamos en la zona de Soberbio también y hay proyectos con otros compañeros que trabajan en la zona de Colonia Aurora, que está bastante desarrollado el tema lechero. ¿Sí? Entonces para otras notas podemos trabajar todo el tema lechero, desarrollo lechero, que es muy importante para... Estás logrando el milagro que el productor trabaje coordinadamente con otro detrás de un proyecto y sobre todo que comercialmente le cierre a todos. Sí, y lo más interesante de esto es que a veces nosotros como técnicos nos planteamos cómo logramos que el productor incorpore tecnología, incorpore herramientas, la producción en escala. Y bueno, la necesidad hace que nosotros ni le digamos al productor que necesita comprar una corta picadora de forraje, un retobator para ampliar su producción hortícola. La misma necesidad, cuando se ve superada su mano de obra y ve que tiene un nicho de mercado que puede seguir creciendo, hace que por allá trabaja un proyecto, pero muchas veces el mismo productor con sus recursos propios está incorporando tecnología. La voluntad del productor de crecer, como en el caso de Cayetano, él quiere que las cosas mejoren, él se preocupa y se ocupa para que el agua llegue, para que la luz esté y para que tengamos la posibilidad de tener batata, de tener tomate todo el año, ¿no es cierto? Por eso, digamos, a veces nosotros como técnicos tenemos que tomar algún tipo de priorización. Mucha gente a veces pide que digamos, no le llegamos a todo el mundo, porque somos pocos técnicos, y a veces tenemos un vehículo solo, una moto para movernos. Pero bueno, entonces tomamos el criterio de decir, bueno, la parte de asesoramiento, vamos a buscar los productores comerciales que están en una escala de producción, que están involucrados en el mercado, y bueno, después dentro de la articulación con el INTA, trabaja el programa ProHuerta, que son para los productores a nivel de autoconsumo, a nivel familiar. Entonces fue un criterio que tuvimos que ir tomando para ir cubriendo, y cada día se suma más gente. Del autoconsumo saltar a la cadena comercial ya es una escala diferente. Ya una escala diferente.